Bueno, les voy a presentar a la expositora. Ella es Alicia von der Wettern, es especialista en comunicación y crisis management, es licenciada en Relaciones Públicas de la UADE, continuó su formación a través de la participación en seminarios y talleres de coaching, contenidos y cultura. Fue nominada 2 veces como Mejor Profesional de Relaciones Públicas, en premios Jerry Goldenberg y el Consejo Profesional de Relaciones Públicas. Durante más de 35 años asesoró a empresas e instituciones en crisis management, estrategias de comunicación institucional, entre otras. Les comento brevemente cómo va a ser este webinar. Habrá 40-45 minutos de presentación del expositor y luego vamos a tener un espacio de preguntas de la audiencia que las van a tener que escribir en el espacio que les comenté recién del chat, del Q&A o preguntas y respuestas. Para quienes participen vía Workplace van a poder escribir sus consultas en comentarios y yo se las voy a estar leyendo a Alicia. Bueno, Alicia, dejo todo en tus manos y podés comenzar tu presentación. Bueno, muchas gracias, Flor. Muchas gracias a Vistach por darme esta oportunidad de colaborar con sus miembros en el enfrentamiento de esta crisis, y muchas gracias a todos los que están participando. Espero poder responder a sus inquietudes de la mejor manera posible. Básicamente, se solteó ahí va. Tengo un amigo que es Hernán Berdichevsky, que todas las semanas hace un icono y que muestra cuál fue y este fue publicado el viernes como el icono de la semana. 10 días antes había publicado otro del coronavirus, en donde el foco era la enfermedad, pero ahora en este último icono de la semana el foco es la enfermedad, pero también las dudas que genera en términos económicos para todas las personas y las empresas. El coronavirus es una crisis de estos tiempos que nos afecta a todos de manera simultánea. A la sociedad, que tiene que cambiar política de salud, tiene que mirar las costumbres de la gente, campañas de prevención, presupuesto, economía, educación, medios. Está contagiada de una psicosis realmente muy relevante que hemos visto últimamente cuando íbamos a un supermercado o en los medios de comunicación. Las personas tenemos que estar muy atentos a nuestra salud, cambiamos las costumbres, tenemos que pensar en términos de responsabilidad, preocuparnos por uno y por el otro, y así podemos seguir diciendo distintas cosas en donde está impactando esta crisis. Pero en las empresas también ustedes están viviendo una situación que tiene que ver con sus recursos humanos, su productividad, las ventas, los costos, la seguridad, el pago de impuestos, los créditos, etcétera, etcétera. O sea, realmente estamos en una situación en donde tenemos que tomar medidas. Esas medidas se cambian todos los días, pero tenemos que hacerlas para tener el menor impacto personal y empresarial. O sea, tratar de hacerlos con la mayor calma posible, con la mayor certeza posible dentro de la incertidumbre, pero también pensando en el largo plazo. Y muchas veces se discute si el coronavirus es realmente tan importante, hay mucha discusión en los medios, pero muchas veces no importa la dimensión real del problema, sino lo que la gente cree, porque es realmente lo que hace que las cosas cambien. Es lo que hoy se llama la posverdad. O sea, no es tanto lo que es la verdad, sino lo que la gente cree y cómo actúa en consecuencia. La pandemia de coronavirus hoy es sinónimo de miedo y pánico, lo que hace que la gente se paralice, de obsesión y psicosis con conductas imprevisibles, de incertidumbre porque hay un enemigo invisible y realmente no sabemos qué hacer, dónde está el bicho, dónde está el virus. Hay cambios de reglas de juego permanentes a nivel nacional e internacional, para lo cual tenemos que tener una gran fortaleza para adaptarnos y ser muy flexibles para cambiar. Hay un shopping frenético, hay desabastecimiento, las empresas tienen que ver cómo hacen para responder a las necesidades de sus clientes. Hay una responsabilidad personal, hay responsabilidades institucionales que nos hacen pensar en el otro. Hay un aprovechamiento de un ventajismo típico de este país y probablemente de muchos otros países, pero bueno, vendo más caro y me salgo. Aprovecho la crisis desde ese lado, esta es la oportunidad que me trae. No sirve, porque en definitiva después se va a venir en contra nuestro. Hay cambios de hábitos, hay desorganización en casa, en la calle, en los negocios, en las empresas. Se suspenden actividades que generan impacto económico, porque por ahí teníamos previsto participar de una feria en donde íbamos a poder generar una fuerte venta o mostrar nuestro producto o servicio para llegar a más públicos. Hay vergüenza individual,
compañeros del trabajo que no dicen la verdad, que la esconden por temor digamos, a que otros los califiquen socialmente de manera negativa. Hay resistencias a cumplir con las directivas que traen consecuencias hoy hasta penales, pero que tampoco están tan controladas como para que realmente la gente esté cumpliendo 100% con esas directivas. Y también hay falta de entendimiento de esas directivas. Yo hoy hablaba con la empleada de mi casa y ella no entiende muy bien cómo tiene que operar, qué es lo que tiene que hacer, qué pasa con los colectivos, qué pasa con su trabajo. Va a haber pérdidas de puestos de trabajo, esto ya se está viendo a nivel internacional, lo que en nuestro caso particular de país va a hacer que se profundice nuestra crisis. Obviamente esto trae aparejado pérdidas económicas, en cada una de las empresas está impactando de alguna manera diferente y eso va a hacer que la crisis se profundice en nuestro país. Hay muchos fake news dando vueltas, la gente no sabe qué creer o no creer, no sé si algunos de ustedes escucharon a Miguel Viñaski, que habla sobre la noticia deseada, que es aquella noticia que, apareció la noticia con la cual yo estoy de acuerdo, yo tengo pánico a esta pandemia, entonces en la televisión dice que esta pandemia es mortal para todo el mundo, ¡pum!, impacta y actúo en consecuencia. También esto es lo que llamamos la posverdad. Y así todos los días se van sumando distintas cosas que están moviendo alrededor nuestro nuestra vida y nuestras empresas. Seguramente vamos a tener que enfrentar situaciones de lo más inverosímiles. Todos hemos visto en los medios cómo este muchacho atacó a un guardia de seguridad cuando estaba tratando de cuando le pedía responsabilidad porque él tenía que estar quedándose en su casa, ¿no? Aislamiento. Entonces mi pregunta es, en esta crisis de estos tiempos que afecta a todo, ¿qué están haciendo ustedes para prevenir las consecuencias? Seguramente mucho. Hoy vamos a ver entonces, gracias a la invitación a Vistach, estos 5 pasos para encarar la crisis del coronavirus. Traté de armar algo que simplifique mucho el trabajo, que ustedes lo puedan tomar como una guía para empezar a tomar decisiones o seguir tomando decisiones o actualizar las decisiones y las acciones que están desarrollando en este momento. El primero es definir mi crisis. ¿Cuál es mi crisis dentro de la crisis del coronavirus? Esto me va a permitir actuar objetivamente sobre ella y enfocar los cañones a donde tengo que enfocarlos. Hay que tener mucho cuidado con lo que se llaman los cisnes negros, que son las cosas improbables que nunca me van a pasar, pero hoy nada se puede desestimar. Pero más peligroso aún son lo que se conocen como los patos negros. Santiago Bilinkis escribió hace un par de años una nota en La Nación que hablaba sobre los patos negros, que son un fenómeno de ocurrencia probable, relativamente cercano, profusamente anunciado y para el cual, pese a ello, nadie se prepara. Entonces, yo creo que en este escenario es necesario prepararse para lo peor, aunque luego agradezcamos no haber sufrido esas consecuencias, pero yo prefiero prepararme de más que prepararme de menos y después no saber cómo actuar. En esta definición de la crisis necesito hacer un análisis de lo externo y de lo interno, o sea, cuáles son todas las condiciones externas que me condicionan, reglamentaciones de gobierno, recomendaciones de salud, situación social, hasta la atención bancaria, el asueto judicial. Hay que analizar todas aquellas que vamos escuchando porque van cambiando todos los días y que impactan en mi negocio, pero además en casa. ¿Cómo andamos? Hay debilidades que arrastramos de antes, seguramente no tenemos buenos canales de información con nuestra gente, con nuestros clientes, con nuestros proveedores, o tenemos un empleado que siempre ha sido un irresponsable y que no le ha importado el otro y que en ese sentido ha puesto en riesgo situaciones que por ahora eran probablemente más pequeñas de lo que puede pasar con este coronavirus. Y bueno, y todas las problemáticas que trae esta crisis, que son las que claramente tengo que analizar. Entonces mi recomendación principal es tratemos de armar en una sola frase cuál va a ser mi crisis, o sea, cómo esta crisis me va a impactar, de manera tal de que yo pueda orientar todos los cañones hacia ello. Obviamente este concepto, esta crisis, este nombre que le pongo a mi crisis va a tener muchas variables que se van a desprender de ellas, pero por lo menos nos va a marcar un camino, un rumbo al que tenemos que ir como para evitar que eso nos pase o tratar de morigerar
de la mayor manera posible ese impacto. Y claramente tengo que fijar un objetivo, y ese objetivo tiene que ser lo más objetivo posible. El segundo paso es, ¿con quién voy a hacer esto? No lo puedo hacer solo, porque no puedo cargar con esta responsabilidad yo solo. ¿A quiénes voy a convocar? Si soy una muy, muy pequeña empresa, probablemente tenga que traer algún sobrino ingeniero, algún primo psicólogo, algún amigo sociólogo que me permita ayudar a pensar, que me ayude a pensar. Pero si soy una empresa que tiene un poquito más de tamaño, bueno, buscar a los responsables de las áreas que serán impactadas, que hoy les diría que son todas. Las personas que gestionan las empresas que hoy son un problema, los temas que hoy son un problema. O sea, hay personas que gestionan específicamente a un proveedor o tienen mejor llegada a un cliente, entonces esas personas se pueden integrar a mi comité. Un abogado para ver si tengo dudas en las consecuencias legales que esta crisis pueda tener, como para que me pueda asesorar. Una experta en comunicación que me ayude a ver cómo hago para transmitir de la mejor manera posible lo que estoy haciendo para resolver esta crisis. Y nuestras compañeras de toda la vida, las secretarias, secretarios o asistentes, que nos van a ayudar a viabilizar todo lo que queremos hacer. Entre todos vamos a ampliar el análisis de la crisis que hicimos hasta ahora, de manera tal de que también podamos manejarla objetivamente. Yo voy a ser el líder, salvo que ustedes consideren que tienen una situación personal de mucho nervio o una enfermedad que hace que mejor el líder sea otro. Seamos muy sinceros en esto. Pero bajo algún liderazgo, ojalá sea el de cada uno de los que están acá participando de esta conferencia, cada integrante de este comité va a tener un rol que tiene que estar focalizado en resolver el problema particular que le tocó dentro de esta crisis. Podemos armar una matriz que nos permita con el equipo entender qué pasa, cuáles son las causas y cuáles son las consecuencias. Yo siempre trato de trabajar con conceptos muy claros y pocos, de manera tal de que no, digamos, complicar más las cosas de lo que son. Entonces, para mí, una crisis, lo primero que tenemos que entender es qué es lo que está pasando, por qué está pasando esto y qué consecuencias tengo. Y acá les traigo algunos ejemplos. Me va a faltar producto porque hay una sobredemanda. ¿Y esto cuál va a ser la consecuencia? Y no sé si voy a lograr conseguir los insumos que necesito, es lo que está pasando con el alcohol en gel, no me alcanza la logística, se me acabó el stock, ¿cómo hago para recuperarlo? O ausencia de personal, probablemente vinculados por temores, por enfermedad, por cuarentena o porque tengan que resolver un tema en su casa porque su hijo se tuvo que quedar en casa. Y esto hace que se baje la productividad o algún otro problema vinculado al trabajo de las personas. Falta de clientes en mi negocio, si tengo un negocio abierto al público, el por qué es la cuarentena exigida por el gobierno o recomendada por el gobierno. Y entonces, ¿qué me va a pasar? ¿Me va a sobrar stock? ¿Se me van a caer las ventas? ¿Voy a tener un impacto económico? ¿Qué hago con todo esto? Necesito entender cuáles son las variables, cuáles son todos los temas analizados de estas tres variables, como para poder operar en ellos, tanto en el por qué como en las consecuencias, porque muchas veces en el por qué también puedo operar. Y ahora ampliemos un poco la mirada, no estamos solos en esta crisis, tengo que mirar mi cadena de valor. Yo soy empresa ahora. ¿Qué pasa con los proveedores? ¿Qué pasa con la comunidad? ¿Qué pasa con los clientes? ¿Y qué pasa con el mercado? Los proveedores son mis socios y yo los necesito para poder dar lo que es mi mandato como empresa. La comunidad es el lugar en donde estoy inserto y las empresas son referentes muy valiosos, muchas veces de las comunidades con las cuales interactúan. Los clientes van a dejar de comprar o comprar de más o van a cambiar sus conductas y también tengo que mirarlas. Pero también el mercado es importante, porque si le pasa algo a uno de nuestra competencia, inevitablemente esto va a impactar en nuestra empresa. Si algún proveedor tiene problemas de entrega de arroz, por ejemplo, la gente va a decir, tenemos que cambiar el arroz por otro producto. Y nosotros que también veríamos arroz, probablemente en una proporción más chica o en una proporción diferente, tenemos que estar atentos a que esto no suceda o a responder a este problema. Cada uno de ellos está transitando su propia crisis y solamente entendiendo el panorama total vamos a poder encarar una solución efectiva.
Estos impactos los vamos a enriquecer con esta mirada, con este análisis de cada uno. Fíjense que en el primer cuadro yo había puesto falta de productos, pero esta mirada de la cadena de valor hace que mi problema sea falta de insumos, sobre lo cual específicamente voy a trabajar, porque por ahí un proveedor se formó toda la gente y tiene que cerrar. Entonces, pone en duda la calidad de mi insumo, porque tengo que salir a buscar otros alternativos, probablemente ya tenga algunos, pero no me alcancen y tenga que buscar otros que ponen en duda mi calidad. Entonces esa es una prioridad número uno. Entonces a lo que venía trabajando ahora, le voy a primero actualizo los temas y después les voy asignando prioridades, no para dejar de trabajar sobre ellos, sino para ver a quién pongo en qué lugar y qué importancia le doy en el manejo de la crisis. La ausencia de personal administrativo por enfermedad, pongámosle que no sea por coronavirus, porque tienen una gripe, porque están muy nerviosos, porque tuvieron que quedarse en casa, hace que se demoren algunos trámites. Y esto probablemente le asignan la prioridad 3, porque no, si fuera por ahí cobranzas, tendría que asignarle una prioridad 1, pero si es un trámite, le asigno una prioridad 3, porque igual todas las instituciones, organismos están cerrados, pero lo que tengo que hacer es ver qué hago después con cada una de estas cosas. Y hay una cosa que es muy importante, que yo siempre digo, después de la crisis hay vida, y nosotros podemos hacer que esa vida sea mejor que la que teníamos hasta entonces. Yo realmente estoy ilusionada con que esta crisis, por lo menos a nivel social, traiga una oportunidad para que nos unamos como país, de alguna manera, un poquito, de a poco, como sea. Pero también miremos a ver si no tenemos una oportunidad en nuestras empresas. No un oportunismo, una oportunidad de mejora interna o externa. Ampliemos un poquito más el cuadro, establezcamos acciones y responsables para cada problema. Identifiqué mi crisis general, voy a lo particular, la enriquezco con mi cadena de valor, veo qué personas me van a ayudar y lo vuelco todo en un cuadro. O sea, ahora pongo qué voy a hacer ante la falta de insumos y quién va a ser el responsable. Siempre es aconsejable tener una matriz porque esa matriz nos permite simplificar el trabajo que hay que hacer. Una matriz completa, pero una matriz sobre la cual podamos trabajar. Entonces, fíjense, en el caso de la falta de insumos, en la acción yo agregué contratar XX proveedor y la persona es Juan Pérez, que es el responsable de compras, que es el que mejor conoce el mercado de los proveedores. La ausencia de personal administrativo, habíamos dicho que era por una enfermedad, no por un coronavirus, porque si no tengo que hacer alguna otra acción en mi empresa, se me demoran los trámites. Entonces la acción es pedirle a Susana que registre todos los pendientes y que asigne tareas y fechas para ir resolviendo lo que nos queda acumulado. El paso cuarto es poner en práctica todo esto y ver qué hacemos con la comunicación. La comunicación con los públicos relevantes para mi empresa es fundamental. Debe ser muy simple y basada en 4 cosas nada más. ¿Qué pasó? ¿Cuáles fueron las causas? ¿Cuáles son las consecuencias? ¿Y qué estamos haciendo para resolverlas? A mí muchas veces me preguntan si tengo que decir toda la verdad. Y sí, la verdad tengo que decirla, aunque no sea toda. Tengo que decir lo que sirve para resolver mi crisis de manera responsable. Acá traje un ejemplo para que vean un poco cómo se puede volcar estas 4 preguntas en un texto. Ante la falta de productos generado por un exceso de demanda originado por el coronavirus, o sea, ahí veo que mi crisis es falta de productos, el origen es el exceso de demanda, y acá voy a decir, cuál es mi acción. Nuestra empresa está trabajando para solucionar el abastecimiento de los supermercados, que es, digamos, parte del problema, aumentando la producción y reforzando nuestra logística, redireccionando nuestros stocks a los lugares de mayor demanda o desabastecimiento y monitoreando permanentemente para satisfacer las necesidades de nuestros clientes. Este es el caso de una empresa de consumo masivo que vende en un supermercado, pero pueden tomar esta referencia para alguna otra de las crisis que están transitando las distintas empresas o empresarios que están participando. Luego lo que tengo que exponer es mi mensaje a lo que se llama un ejercicio de Q&A o preguntas y respuestas.
Preguntémonos todo lo que tengamos que preguntar si alguien me da esta información. O sea, de manera tal de que yo pueda fortalecer, digamos, voltear o enriquecer mi comunicación. Y de manera tal de que si viene una repregunta, yo sé qué responder. Y siempre alineado a lo que es mi mensaje principal. No abrir nuevos escenarios, no hablar de nuevos temas, decir lo mismo de manera diferente. De manera tal de que en todos los canales en donde estamos hablando, la comunicación de nuestra empresa es siempre la misma. Si quieren, dicho de manera diferente, explicando un poquito más profundo para aquellos públicos que lo necesitan, pero siempre lo mismo. Digo que es importante comunicar de manera consistente por dos temas fundamentales. Primero, nuestros colaboradores, proveedores y otros públicos relevantes pueden comprender la crisis que estamos pasando en su relación con ellos y saber lo que estoy haciendo para resolverlo. De esta manera también es más fácil alinearlos hacia nuestros propios objetivos. O sea, si yo le digo a una persona qué me pasa y qué estoy haciendo para resolverlo, esa persona sabe a qué atenerse y seguramente va a tener en claro qué tiene que hacer para que ambos podamos resolver la crisis. Y por otro lado, tengamos en cuenta que con quien hablemos van a ser embajadores fuera de la empresa, fuera de nuestra actividad. O sea que ellos van a transmitir a su manera el mismo mensaje a todos sus contactos. Contactos propios de la empresa o mismo en su familia, que esto también va a llevar tranquilidad a sus casas. Este mensaje que preparamos también puede ser utilizado para comunicación en redes y medios. Obviamente que hay que hacer alguna adaptación para las características propias de esos canales. Pero una vez que tenemos definido qué es lo que queremos decir, vamos a poder trabajar bien con todos nuestros públicos de manera tal de poder responder a sus inquietudes y expectativas. El paso 5 es actualizar. En crisis tan mutantes como la que estamos viviendo, porque la verdad que esta crisis es muy mutante, no es una crisis que empieza y termina. En realidad ni sabemos cuándo empezó, ni sabemos cuándo va a terminar. Entonces es muy importante que estemos permanentemente monitoreando y actualizando los escenarios y acciones. Para ello es necesario hacer 4 cosas. Primero, establecer canales de información. ¿Dónde me voy a informar? ¿Con quién? ¿A quién voy a escuchar? O sea, algo que yo pueda compartir con mi comité y que digamos, bueno, estos son los canales de información que vamos a utilizar para ver qué hacemos con lo que decidimos que vamos a hacer. Fijar reuniones de comité de crisis periódicas para evaluar avances. Una cosa importante, esas reuniones no necesitan ser presenciales. Pueden ser a través de herramientas como el Zoom que estamos usando acá en Vistach. Pero pongámosle horarios, digamos, nos reunimos a las 9 de la mañana, reunámonos después del mediodía, a las 6 de la tarde o al día siguiente, según, digamos, toda la tarea que tengamos que hacer, pero hagamos periódicas, porque el intercambio y la retroalimentación que cada uno de los integrantes de la crisis traen a este comité es muy importante para ir ajustando todo lo que necesitamos. Bueno, mantener una comunicación periódica con públicos de interés. Yo estaba viendo, cuando venía para acá, escuchaba la radio que Aerolíneas Argentinas no está comunicando nada. La gente no sabe qué hacer, no sabe a qué teléfono dirigirse. A diferencia de esto, está muy claro qué hacer en términos de salud, cuáles son los números que tenemos que comunicarnos. Pero bueno, nosotros tenemos que mantener una comunicación periódica con nuestros públicos si tenemos algo nuevo que contarlos o para reforzar algo que hayamos dicho en la primera parte. Y cuando esto todo pase o cuando esto todo se calme, hacer un cierre con un balance que nos permita definir lo que nos queda aún por hacer y sacar aprendizajes para otra oportunidad. Una cosa que es muy importante, nosotros siempre tenemos que demostrar que estamos haciendo algo para resolver el problema. Lo peor que pueden ver la gente que nos mira a nosotros como líderes, como empresarios o como personas de las cuales dependemos, ver que no hacen nada o no saber si están haciendo algo. Idealmente que estamos controlando la situación, sin exagerar ni minimizar, porque si no veamos lo que le pasó al ministro Ginés González García, que al principio dijo, no me preocupa el coronavirus, me preocupa el dengue, y a la semana tuvo que salir a cambiar sus voceros
y armar una estrategia de comunicación diferente y operar efectivamente sobre el coronavirus. Y dijo, pensé que el coronavirus llegaría más tarde. Yo acá les traje un ejemplo muy sencillo de una cadena de comidas que se llama Green Eat, que es una cadena de comida sana, para la que yo normalmente concurro, y ellos realmente creo que hicieron, dentro de lo que yo como cliente puedo ver, un análisis de cuál es su situación, y me dan una recomendación, mejor en casa, a pesar de que ellos se basan en locales que brindan comida. ¿Por qué? Porque internamente dijeron, bueno, vamos a hacer de esta crisis vamos a enfrentar esta crisis con una nueva forma de negocio. O sea, llevarte a tu casa lo que comes si venís a mi local. Y te lo mando gratis. Y además te doy un postre de regalo. Y me recomiendan, o sea, me hablan a mí como persona, mejor en casa, cuídate mucho, vayamos juntos, juntes, como dicen acá. Pero además, para aquellos que tengamos que salir o que sigamos andando por la calle, ellos nos muestran que están 100% preparados, reforzando todos los procedimientos de higiene en cocinas, barras y salones. Separan las mesas para que haya más distancias entre la gente, van a insistirnos en que usemos alcohol y además pueden anticipar el pedido en Fly It de manera tal de perder menos tiempo, de estar menos tiempo en la sucursal. Esto me parece que es una forma redonda de analizar todos estos temas que les decía yo a ustedes que podíamos analizar y hacer una buena comunicación con nuestros clientes. Hernán Berdichevsky, como les decía, el 28 de febrero en el Ícono de la Semana habló sobre el coronavirus. Y yo hoy quiero compartir con ustedes pequeños aprendizajes de esta crisis. Hoy la crisis es el coronavirus, pero las empresas usualmente enfrentan todo tipo de crisis. Y les traje algunos ejemplos. Situaciones internacionales que afectan a nuestra economía, suspensión de incentivos, imposiciones del gobierno, el bono salarial, cambios de políticas exteriores que impactan localmente, como fue el caso de los limones, problemas, accidentes o incidentes en nuestra planta, ante lo cual los sindicatos se preguntan si es una falla humana o un ajuste de costos, imprevisión o negligencia con un derrumbe en una obra en Ezeiza, un incendio que esto sucedió hace pocos días en una planta que probablemente pueda quedarse en esto, o convertirse en lo que fue el caso de Iron Mountain, en donde las imágenes desgarradoras y la sensibilidad de la opinión pública convirtió este caso de unas más otras cuestiones vinculadas a la política e intereses económicos, convirtió a este caso como el famoso caso Iron Mountain. Escándalos por las nuevas crisis, escándalos por denuncias de género, un asesinato dentro de nuestra planta, una persona que también vinculado al género, pero algo que pasa dentro de nuestra planta. Hoy las personas les piden a las empresas responsabilidades que van mucho más allá de sus propias actividades o relaciones con su gente. Vecinos empoderados que nos frenan obras, y sin palabras lo que pasó con Etiqueta Negra a partir de una broma que hizo que Jeep rompiera relaciones comerciales con Etiqueta Negra, lo que le significa una baja en sus ingresos por sponsoreo. Entonces, seguramente ustedes me podrán decir, bueno, pero yo no soy yo no soy Iron Mountain, yo no soy Asindar, yo no soy una gran empresa. Está bien, no todas las crisis llegan a los medios, como las que vimos recién, pero eso no quiere decir que no nos sucedan. No importa el tamaño de nuestro emprendimiento. Estoy segura que si ustedes se pueden analizar, en los últimos años y particularmente en Argentina, han tenido que enfrentar muchas crisis. Entonces, en cualquier caso, el manejo de crisis tiene 4 fases. La primera es la prevención. ¿Qué puedo hacer para que la crisis no ocurra? Esto que les decía antes, miremos en casa cómo andamos, qué condiciones previas tenemos para enfrentar esta crisis. Bueno, trabajemos en prevención. Preparémonos para atender la crisis. Pensémosla en momentos de tranquilidad. Armemos nuestro propio manual o guía de crisis. Gestión. Manejemos con liderazgo, apertura y eficiencia la crisis que estamos enfrentando, basado en aquel manual que preparé. Y cuando termina la crisis, actuemos sobre aquellos aspectos que fueron impactados por nuestra crisis. Recuperemos aquellas cosas que son valiosas
y veamos si no se nos genera una oportunidad de mejora en nuestro día a día. Y por último, y muy importante, por eso pongo last but not least, generar con socios y directivos los acuerdos previos que sean necesarios para que la gestión de crisis fluya sin obstáculos internos. Lo peor que podemos tener es una discusión entre socios o directivos respecto de cómo manejar esa crisis. También fijemos cómo se operará en estos casos, cuál es la estrategia, cuál es nuestro perfil de manejo de crisis y cuál es el rol que va a tener cada uno. Y fundamentalmente, ¿qué pasa en los casos en que el culpable sea uno de nuestros socios o nuestros directores? Que quede bien claro que lo que hagamos para rescatar nuestra empresa haya sido acordado previamente con todos, de manera tal de que probablemente esa persona tenga que apartarse, pero nuestra empresa siga en pie con todo lo que ello significa. Bueno, ahora estoy abierto a las preguntas que me quieran hacer, así que Flor, si querés pasarme alguna que tengas. Perfecto, les vamos a dar unos minutos para que comiencen las preguntas. Ya tengo una que es de Ana y nos consulta. En los ejemplos solo se habla de sobredemanda. ¿Qué crees que pasa con esto en nuestras empresas donde la gente está decidiendo no comprar? Porque en este momento todos querríamos ser supermercados. Sí, yo creo, digamos, yo no soy, no conozco en profundidad cada una de las empresas que están de este lado. Yo puse algunos ejemplos como para que ustedes puedan guiarse de cómo hacer los análisis particulares de cada uno. Pero cuando una empresa no quiere comprar, probablemente haya que hacer lo que hizo Greenit. Encontró una forma de hacer que el producto vaya a la casa de las empresas. Porque si nosotros, de las personas, perdón. Porque si nosotros consideramos que nuestros productos son importantes para la vida de la gente, o son importantes para resolver algún caso, algún tema, o son importantes para mejorar, o para lo que nosotros hayamos definido que es el objetivo de los productos que ofrecemos, lo ideal es buscar las formas de llegarles a ellos a través del cuidado, a través de mandarles el producto a las casas o a través de invitarlos a lugares seguros, como fue el caso de Green It. No conozco particularmente el caso de esta persona que me está consultando, pero creo que esto ustedes tienen que analizar cuál es su problema y ver cuáles son los canales para que su negocio no se frene. Y si no, y si el negocio no queda otra que frenarse, ¿qué vamos a hacer para recuperarlo fuertemente cuando esto nuevamente arranque? Espero haber respondido a la pregunta. Excelente. Bueno, Ricardo nos pregunta, ¿cómo manejo al personal que no quiere ir a trabajar, sea por miedo o por oportunismo? Hablo de los que no están incluidos en la licencia obligatoria. Sí, yo creo que hoy en día es muy difícil, uno de los grandes problemas que tenemos en esta crisis son los temas de los vínculos personales, ¿no? O sea, ¿cómo hacemos para que este vínculo personal no se convierta, no lo forcemos y nos traiga una consecuencia después? Yo creo que hoy la palabra que debe guiar a todos es la comprensión y ver cómo hacemos para comprender y ayudarlos a ellos a salir de ese temor, de manera tal de que ellos de esta manera puedan volver a trabajar de manera segura en la empresa. Sin lugar a dudas, lo que tienen que hacer es crear un ambiente de trabajo seguro que permita que la gente pueda volver a sus lugares de trabajo. Y por otro lado, brindarles toda la información que ellos necesiten, eh, mostrándoles que los estamos comprendiendo y que le estamos dando argumentos de manera amigable, como para que ellos se sientan seguros de volver a trabajar a nuestros espacios de trabajo. Y por otro lado, como decía, no forzar las relaciones que después puedan generar algún problema posterior, porque como decía, después de la crisis hay vida y tenemos que seguir trabajando y tenemos que retener a la gente que es valiosa para nosotros, y tenemos que probablemente ponernos más firmes con aquellas personas que nos generan problemas normalmente en la empresa, de manera tal de que si esto hace que esa persona elija otro trabajo, obviamente no que nos haga un juicio, pero sí que elija otro trabajo, habremos aprovechado esta situación para resolver un problema que venimos arrastrando desde hace rato. Muy bien, José Manuel nos consulta, ¿podrías resumir en 3 ítems cuáles son las claves generales para armar
en una pyme nuestro plan de crisis? Y son los 5 pasos que les di en la crisis. El primer paso es entender bien cuál es mi crisis dentro de la crisis. En qué medida el coronavirus está afectando a mi negocio. O sea, que estoy perdiendo ventas, tengo que vender más, tengo que frenar mi producción. O sea, tengo que entender bien cuál es mi propia crisis. El segundo punto es con quién la voy a encarar. Como les decía, voy a traer, tengo 2 o 3 personas en mi empresa, las voy a hacer con ellos 2 o 3. Traigo un sobrino que es ingeniero que me puede dar una mirada distinta. Traigo un primo que es psicólogo. O sea, ¿qué personas me van a ayudar a pensar esta crisis de mejor manera? El tercer punto es, a partir de la primera parte que decíamos, ¿cuál es mi crisis? Ver cómo esa crisis realmente se puede desdoblar en distintas cosas sobre las cuales puedo operar. Tengo un problema en los insumos, tengo un problema en la gente, tengo un problema en los clientes, tengo un problema en la logística, tengo un problema con mi secretaria. O sea, de acuerdo a cuál fijé que era mi problema general, eso lo desdoblo en las acciones sobre las cuales puedo intervenir, y ahí empiezo a ver qué es lo que hago por cada cosa, poniendo prioridades. Primero tal cosa, después tal otra, después tal otra. El tercer punto es monitorear que todo lo que estoy haciendo realmente esté dando los resultados que me propuse como objetivo para manejar esta situación. Eh, bueno, y no menos importante, obviamente, es la comunicación. O sea, por más que seamos una pequeña empresa, tenemos público, tenemos clientes, estamos insertos en un lugar, tenemos proveedores, estamos dentro de un mercado. Bueno, ver qué es lo que, digamos, cómo definimos nuestra comunicación, nuestro mensaje, y cómo le hacemos llegar a nuestros distintos públicos este mensaje que hemos definido. Lo que quiero preguntarle a la persona que me preguntó esto de la pyme es particularmente qué le preocupa, como para que yo le pueda dar una respuesta concreta a esa preocupación. Perfecto, justamente Noelia nos consultaba algo de lo que estabas hablando. Nos pregunta cómo podemos hablar con nuestros proveedores que se verán afectados en la cadena de pago, ya que las ventas en mi rubro caen sin ninguna duda. ¿Cómo hacer para que la relación no se rompa pensando en el futuro? Yo siempre creo que, digamos, en esta crisis, una de las ventajas horribles que tiene es que estamos todos en la misma crisis. O sea que esto no es que yo dejo de pagarle a un proveedor porque a mí se me cantó dejarle de pagar a un proveedor. Tampoco es que yo dejo de pagarle a un proveedor porque yo tengo un problema y él no. Estamos todos en la misma. Entonces me parece que el diálogo y la conversación es lo mejor, para tratar de que el otro entienda en dónde estamos nosotros y nosotros podamos entender en dónde están ellos, y que siempre prime la buena voluntad que tenemos para resolver y pagarles lo antes posible. Solamente estableciendo una relación de conversación, de escucha, fundamentalmente de escucha, y creo que ustedes en los grupos trabajan mucho el tema de escucha, el escucharlos, dejar que la gente hable, que diga todo lo que tiene que decir, y después transmitirle nuestro mensaje en donde también les planteamos cuál es el problema en el que estamos y cómo estamos tratando de resolverlo. Muy bien. Yo voy releyendo las preguntas para tratar de no leer algunas repetidas. Roberto nos consulta, ¿cómo se busca la colaboración en un juego de suma cero? ¿O pierde el proveedor o perdemos nosotros? ¿Nos puede dar un ejemplo? No tengo ningún ejemplo particular ahora que me venga rápido a la cabeza, pero la verdad que acá perdemos todos, o sea, pierde el proveedor y perdemos nosotros. Por eso digo que lo vital es la comunicación, el hablar, el escuchar, el darse espacios para esto. Probablemente el líder no tenga tiempo, o probablemente ese sea el rol del líder de la empresa, que el rol del líder de la empresa sea hablar con todos para escuchar y para explicar, de manera tal de que se entienda que estamos todos en la misma y que estamos todos tratando de hacer algo para resolver el problema que se nos origina a partir de un tema que nada tiene que ver con nosotros, ni siquiera con nuestro país, porque es un tema internacional. Pero más allá de sacar culpas y sacar el problema fuera, la idea es escuchar y explicar como para que podamos comprendernos entre ambas partes. O sea, acá realmente tenemos que tratar de que todos
salgamos con la menor pérdida posible, nosotros y los otros, porque si no, el win-win en este caso, o el lose-less en este caso, es ideal para estableciendo un diálogo con las personas. El otro día, para poner un ejemplo, el otro día hablaba con un cliente al que unilateralmente una empresa le había dicho, mira, voy a dejar de contratar tu servicio o tu trabajo, tu producto, no era un servicio, tu producto, porque vamos a patear todo para más adelante. Y el otro dijo, bueno, está bien. Y le dije, no, bueno, está bien, no. Vos tenés que explicarle que vos ya estás fabricando las cosas necesarias para poder instalar en tu cliente, porque tu cliente te dio el sí. Entonces, tenemos que buscar un término medio en donde yo no me perjudique, porque gasté en hierro, gasté en mano de obra, gasté en electricidad para construir un objeto que después toque instalar en tu obra, y vos tampoco te perjudiques porque no me vas a pagar el 100% del trabajo. Pero tenemos que llegar a un intermedio en donde ninguno de los dos perdamos. Por eso el lose-less, en este caso más que el win-win, como en general se utiliza, ¿no? Juan Núñez nos pregunta, las decisiones de los gobiernos están afectando la infraestructura, sobre todo la logística, y las empresas no estamos participando en las decisiones o propuestas. ¿Cómo sugerís trabajar este punto? Yo creo que depende de las empresas, porque si las empresas forman parte de cámaras, las empresas solas no pueden ir a protestar, es muy difícil, salvo que tengan un contacto especial con un funcionario de gobierno y sea escuchado. Si no, lo ideal es trabajar con las instituciones que nos nuclean, de manera tal de poder hacer presentaciones ante esas instituciones. Con las instituciones, con el poder que tiene una institución para ser escuchado y para ser representativo, y presentarlo ante un funcionario de gobierno que escuche lo que está pasando en este sector. Yo creo que el gobierno está teniendo que atajar 200.000 penales simultáneamente, pero nadie tiene que callar cuando realmente esto está impactando muy negativamente a una empresa o a un sector, de manera tal de que se puedan ir resolviendo los problemas a medida que eh, se van tomando decisiones. Y también creo que hay que tener mucha paciencia y no apurarse para tomar decisiones que luego nos vengan en contra. Rodrigo nos hace una pregunta más específica. Dice, como empresa de software estamos sufriendo algunos retrasos en la atención al cliente. Tenemos a todo el equipo haciendo home office y estamos trabajando en coordinarlo de forma más óptima. ¿Cómo lo comunicarías a los clientes? Como les decía antes, o sea, explicándoles cuál es el problema por el cual estamos atravesando y diciéndoles qué estamos haciendo para resolverlo. Y probablemente también, como hizo Greenit, dándoles algún beneficio adicional. El otro día estaba, y esto no fue dentro de una crisis, pero sí fue dentro de una espera telefónica. En vez de que la empresa me pasara publicidad sobre todas las cosas que vendía, o me ponían música, o me ponían frases inspiradoras, o me tiraban preguntas, o me hacían que ese tiempo que yo demoraba en esperar a que me atendieran para resolver un problema, lo estuviera pasando de la mejor manera posible. Muy bien. Rafael nos consulta, ¿podrías profundizar en los contenidos centrales de la comunicación que debe desarrollar la gerencia internamente? Fundamentalmente son 4, como les decía, para simplificar, porque en definitiva esos 4 ítems son iguales para adentro como para afuera. ¿Qué pasó? ¿Cuáles fueron las causas? ¿Cuáles fueron las consecuencias? ¿Y qué estoy haciendo para solucionarlo? ¿Qué pasó? Tiene que ver con cuál es mi crisis dentro de la crisis del coronavirus. O sea, la crisis del coronavirus está trayéndonos a nosotros, empresa, tal problema. Las causas fundamentales son que no tenemos suficiente X, que tuvimos que gastar más en esto, que tenemos gente trabajando más desde casa, que falta más gente. O sea, ¿cuáles son las causas específicas respecto del problema? No las causas del coronavirus, sino las causas que tienen que ver con el problema que se genera a partir del coronavirus. Luego, las consecuencias, digamos, la falta de logística, la falta de gente hace que estemos retrasados en el trabajo, que estemos esto, que estemos lo otro, y definir un poco con claridad 2 o 3 puntos que sean,
y qué estamos haciendo para resolverlo. Y a estar fundamentalmente muy abiertos a escuchar cualquier inquietud de nuestros clientes, de nuestros empleados, sea personal o eh, laboral. Ezequiel nos consulta cómo hago para que los empleados no se vuelvan locos 2 semanas encerrados en su casa. Bueno, yo creo que yo estoy viviendo, yo tengo una hija sola y la tengo en mi casa ahora, es adolescente, y el colegio está operando bastante bien con esto, porque está motivándonos todo el tiempo con cosas que los desafían. O sea, más allá de lo que tenían que hacer en el aula, les traen cosas que los desafían un poco más y los mantienen entretenidos. Esto los tiene conectados a la tecnología, pero conectados a la tecnología de manera diferente. Entonces, por ahí se puede hacer como una especie de contemplan, o sea, un plan de contenidos diarios, 1 o 2 veces por día, en donde les tiremos frases inspiradoras, les tiremos cosas para conversar en familia, les propongamos que salgan a caminar, que no dejen de hacer ejercicio, que, digamos, o sea, todas cosas que enriquezcan la vida de nuestros empleados en sus domicilios particulares. Muy bien, Carlos nos pregunta, los criterios para fijar prioridades en el análisis de factores de crisis, ¿crees que son solo particulares de cada empresa o hay algunos generales que creas importantes fijar de antemano? Comunicación es uno de los factores principales, digamos. O sea, creo que la comunicación es cross a todas las empresas. Y después cada empresa tendrá, de acuerdo a cuál es su propia crisis, una actividad que sea prioritaria respecto de una que puede ser secundaria, ¿no? O terciaria. Pero lo que siempre quiero proponerles es que ya que estamos acá como con la piel está como todo a flor de piel, que estemos muy atentos a todas las oportunidades de mejora que tenemos. Seguramente acá van a saltar un montón de miserias, van a saltar un montón de cuestiones que no habíamos visto, patos negros y cisnes negros. Estemos muy atentos. Si no tenemos tiempo de operar en este momento, anotémoslos y después retomémoslo cuando pase la crisis. Muy bien. Y acá nos consultan. Estoy en cuarentena y debo liderar la gestión de esta crisis. Más allá de Zoom como herramienta, ¿alguna otra recomendación para mostrar ese liderazgo? Yo hay algo que me parece que es una herramienta que tenemos que usar, que son los videitos por chat. O sea, el videito por WhatsApp, perdón, o por chat, ¿no? O sea, creo que tenemos que estar presentes personalmente, ya que no podemos hacerlo, digamos, personalmente, pero de manera digital, ya que no podemos estar ni siquiera cerca de nuestra gente. Entonces, a mí me gusta mucho esto de explicar cosas a través de un video, preguntar cómo están, de manera tal de que la gente pueda mantener el vínculo fluido con quien es su líder. Hay mucha preocupación por la extensión de la pandemia y nos preguntan si avanza la caída de la actividad por la pandemia, siendo una pyme familiar, no poder disponer de financiamiento para pagar sueldos y aportes. ¿Qué hacemos? ¿Despedimos al personal? ¿Cuáles No, son los factores que vos recomendás? yo creo que eso tiene que analizarlo cada empresa en particular. Hoy lo hablábamos con Alejo Cantón acá. El gobierno tiene que seguramente empezar a ver este tema con más detalle porque nosotros no estamos en condiciones de ir para atrás en la cuestión económica de nuestro país. Entonces, me parece que, como decía antes, o agrupados a través de instituciones o a través de contactos individuales o a través de otro tipo de universidad, o sea, organizaciones empresariales gremiales o otro tipo de instituciones, poder acercar al gobierno lo que está sucediendo como para que el gobierno pueda tomar medidas teniendo en cuenta a aquellos que están siendo afectados por la crisis. Bueno, y Juan nos consulta. Dice, vos hablabas de acuerdos suma cero. Si pudiéramos buscar soluciones entre los que habitualmente somos competidores, creo que ganaríamos todos, pero esto choca con las políticas de compliance, sobre todo los que trabajamos en multinacionales. ¿Qué opinás sobre este tema?
Yo creo que, digamos, primero hay que hacer una pregunta interna respecto de cómo el compliance hoy está mutando, por lo menos como un paréntesis o como una cuestión general, porque el compliance limita mucho, o sea, el compliance es muy útil para evitar problemas seguramente, pero también limita mucho lo humano de los mercados. Entonces me parece que primero hay que preguntar internamente si este compliance tiene alguna, no, alguna posibilidad de que se trabaje en grupo con nuestros competidores, de manera tal de alcanzar los objetivos que se necesitan. Yo creo que hoy todo está puesto en duda, nada es absoluto. Todas las políticas empresariales que parecían mandatorias hoy no lo son. Los aviones se están quedando en los aeropuertos y eso es lo peor que le puede pasar a una línea aérea. Las empresas no están vendiendo o están vendiendo de más. Se rompieron todos los esquemas. Entonces me parece que es un momento de diálogo como para o hacer un paréntesis o generar una nueva política de compliance. Bien. Freddy nos consulta, ¿cómo pensás que se va a desarrollar la evolución de las intervenciones de representaciones gremiales en la toma de decisiones ante el escenario del coronavirus y la alineación con las empresas? Como repito, como digo siempre, creo que esto tiene que ser una cuestión de equipo, o sea, es comprender, y todos los que puedan ser socios nuestros deberán serlos. Los sindicatos forman parte de nuestra cadena de valor, son nuestros socios, están tan preocupados o más que nosotros, sabemos cuál es el perfil de los sindicatos, como para ver cómo operar, cada uno con el suyo, habrá sindicatos mejores o sindicatos peores, pero creo que en algunas empresas el ser socios y actuar en conjunto con un sindicato es positivo, en otras empresas habrá que ver cómo se maneja, pero creo que eso es individual de cada empresa, pero sin lugar a dudas los sindicatos tenemos que ponerlos de nuestro lado porque estamos todos en el mismo problema. Muy bien, Diego nos consulta si se puede enviar un PDF a sus empleados con los requisitos fundamentales que tienen que cumplir en el home office y que lo firmen. Sí, se puede, pero yo diría, digamos, con los requisitos que tienen que cumplir en el home office, yo no lo plantearía así. Yo lo plantearía más como una cuestión de trabajo en equipo a distancia, o sea, como una propuesta positiva y necesaria, que como una imposición y como un, digamos, un acuerdo, una firma de un acuerdo o yo estoy con ustedes, hasta inventar un hashtag alrededor de eso, de esta propuesta, más que una cuestión impositiva. El mundo tiende hacia el liderazgo por subjetivos y no por objetivos. Y creo que es una oportunidad para profundizar esto. El liderazgo por subjetivos tiene que ver con la generación de relaciones humanas que permiten mejorar los resultados, no la generación de resultados que matan al caballo sobre el cual estamos montados. Bien, Adrián nos consulta. Tengo una pyme textil, estoy casi seguro que haga lo que haga, si no tengo una ayuda externa del Estado me podría fundir. ¿Cómo hago para ver esta situación con cierto positivismo? Yo creo que el hacer cosas es lo que más nos puede poner una actitud positiva. O sea, si yo me quedo llorando sobre lo que me está pasando, voy a estar mal. Ahora, si siento todas las mañanas me levanto y digo, hoy voy a hacer esto, ampliar la cabeza, compartir con otras personas qué es lo que se puede hacer, y hacer, el mantenernos en actividad y impulsando cosas que nos permitan todos los días generar alguna oportunidad, es lo que nos va a sacar de una depresión o de una situación de desánimo total. Sí, esto atañe a varias industrias. Nos consulta Cecilia, por ejemplo, cómo reinventamos el rubro inmobiliario, que ya de por sí venía bastante golpeado. Ya hemos tomado varias medidas de gestiones online, pero aún así es un panorama muy difícil el que se avecina. El panorama inmobiliario ya de por sí pues, es difícil hace mucho tiempo, ¿verdad? Y yo quiero traer ejemplos digamos, que por ahí no son del rubro, pero que muestran creatividad.
los museos del mundo, las filarmónicas, están poniendo online las cosas para que la gente vea. A mí me parece que una salida para una inmobiliaria sería empezar a hacer visitas guiadas a través del WhatsApp, a través del online, a través de lo que utilicen como herramienta. O sea, mostrar los beneficios del lugar que estamos vendiendo. Lo podemos planificar con tiempo, podemos armar un lindo guioncito pequeño de cómo mostrar mejor una casa, como para que se luzca más, de manera tal de mantener vivo digamos, el deseo de las personas de mudarse, de comprar, de conocer los lugares que ofrece una inmobiliaria. Muy bien. Rubén nos dice, Se cortó. positivo Ah, reunir. se cortó. Imagino que Flor estará viniendo. Hola Alicia, ¿me escuchás Ahí está, ahora? ahora sí. Problema con la Estaba conexión. comunicándome con Sí, señas. del audio. Yo te podía ver perfecto, pero no podía, eh, me daba cuenta que no podías escucharme. Algo se había desconectado. Bueno, retomo entonces, porque no se debe haber escuchado la pregunta. Rubén nos consulta, ¿crees positivo reunir e informar a los empleados sobre lo que está sucediendo? Sí, a mí me parece positivo. Hay que planificar bien la comunicación. ¿Qué le vamos a decir como para no generar mayores inquietudes y no generar situaciones que nosotros no quisiéramos provocar en la empresa? Y también estar preparados para las preguntas, porque cuando uno reúne o habla con alguien, por eso es importante el ejercicio de Q&A o de preguntas, tenemos que saber qué responder. Idealmente tenemos que responder con exactamente lo mismo que es nuestro mensaje, o sea, no tenemos que irnos del tema, tenemos que volver siempre al mismo mensaje, aunque sea dicho de una manera diferente, más profunda, más explicativa, pero siempre pivoteando sobre los mismos argumentos que decidimos transmitir en nuestro mensaje de crisis. Bien, Patricio nos consulta, ¿cuáles son las responsabilidades que tenemos como empresa frente a las inquietudes de los empleados? ¿En qué no podemos fallar y dónde podemos ser más flexibles sobre sus miedos, exigencias, etcétera? Las empresas hoy en día son como padres en este tipo de situaciones, porque son los lugares en los cuales en general la gente que trabaja ahí confía. Entonces, idealmente tendríamos que suministrarle todas las herramientas o todas las informaciones que ellos crean, que nosotros sepamos que son verídicas. Ojo con los fake news. O sea, informaciones o sitios que ellos pueden visitar para sacarse cualquier inquietud o procesar esa información de esos sitios que son, digamos, verídicos y que sabemos que sirven, procesarla y entregárselas de a poco o en grupo. O sea, realmente ellos nos van a tener como referentes desde lo más individual hasta lo más particular, individual como personas, hasta lo más particular como empresas. O sea que tenemos que analizar un poco todas las cuestiones que ellos puedan tener como inquietud y anticiparnos y dárselas, o si no, esperar a que venga la pregunta y responderlas. Muy bien, Cristian nos consulta. Ayer enviamos a Home Office al 70% del personal, pero esperamos no afectar al servicio hacia el cliente. ¿Deberíamos informarle la situación al cliente o estaríamos alertándolo por algo que creemos que no va a suceder? Yo creo que lo primero que tenemos que hacer es estar
seguros de cómo estamos llevando adelante esta acción de tener a toda la gente en casa, pero de facilitarle todos los medios para que estas personas trabajen y de esta manera no se resienta el servicio. Cuando esto está asegurado, tenemos que crear un mensaje responsable y dentro de todo positivo para mostrar que nosotros cuidamos a nuestra gente, pero no dejamos de atender a nuestros clientes como se merecen. Y que si hay alguna demora particular, que esperamos que sepan entender. Liz nos consulta sobre redes sociales. ¿Qué tipo de comunicación nos recomendás a nivel redes sociales? Trabajamos con gente muy joven, están lanzando muchas críticas negativas contra la empresa a pesar de todas las medidas sanitarias tomadas. No conozco en particular tu empresa y para poder darles una recomendación yo necesito conocer más en detalle el negocio y evaluar muchas más cosas antes que darles una recomendación específica. Pero yo creo que si el medio de comunicación con los clientes son las redes sociales, es este el lugar en donde ustedes tienen que explicar qué es lo que están haciendo, recoger todas las inquietudes y críticas, ver cómo a través de un mensaje o varios mensajes podemos responder y llevarles, digamos, contrarrestar de manera positiva con la información aquellas cosas que están criticando en las redes. No dejar de ver ninguno. No quiere decir que no que respondamos a todos, porque la gente en este tipo de situaciones y en general en las redes sociales es como que dice cosas que no se animaría a decir personalmente. Entonces hay cosas que ni vale la pena contestar o que se pueden contestar con mucha altura y por elevación. Entonces creo que tienen que trabajar muy bien los mensajes que realizan en crisis, ajustados a la forma de comunicación de los jóvenes que están en las redes, y tratando de monitorear permanentemente y responder a todas aquellas cosas para las cuales ustedes tengan algo bueno para decir. Bueno, entre comillas, ¿no? En una situación como esta. Bueno, estoy unificando algunas consultas que veo repetidas que a varios les preocupa el home office. Celeste nos consulta cómo hacemos para continuar operando si mis empleados no quieren trabajar o prefieren pasar la cuarentena jugando a la Play. Sí, ese es un temón. Ahí yo creo que hay un problema, eso es un poco lo que yo les decía digamos, cuáles problemas nosotros teníamos anteriormente. Si yo mando mis empleados a su casa y juegan la Play, yo tengo un problema previo con esos empleados. Yo he tenido a mi cargo más de 50 personas y yo les he permitido permanentemente el home office porque entendía sus condiciones particulares, pero las personas no dejaban de trabajar o no dejaban de cumplir con lo que necesitábamos día a día. Entonces me parece que es una oportunidad de reconstrucción de la relación con aquellos que estamos mandando a trabajar a casa. Tenemos que empezar a encontrar cuáles son los argumentos por los cuales ellos son importantes para nuestra empresa y que ellos son importantes para su propio trabajo. De manera tal de que de alguna manera les hagamos un mimo y que ellos entiendan que acá si no se trabaja perdemos todos. Hay que buscar la mejor forma para decirla, pero digamos, el funcionamiento de las empresas no depende solamente de los líderes, sino de cada uno en el rol que le toca. También nos consultan, en base a la experiencia de home office que se está efectuando ahora, cómo repercute en la modalidad laboral cuando pase esta situación. Y probablemente es una oportunidad para aprovechar. Yo creo que el home office es algo que se viene, digamos, ya está el home office, pero cada vez la gente lo va a pedir más. Los jóvenes lo van a pedir más, las ciudades lo van a necesitar más, los medios de transporte los van a necesitar más. O sea que es una oportunidad para ver cómo hacemos para que esta modalidad de trabajo se instale en nuestra empresa, y sea un beneficio para todos. Para la empresa, el otro día estaba escuchando el caso de una empresa de que decidió mandar al 50% de su personal a trabajar desde su casa y en turnos rotativos, de manera tal de que pudieran bajar los costos de alquiler de oficinas. O sea que a mí me parece que este tema del home office es un tema que hoy ya está, que es un tema que si se maneja bien y se organiza bien, es muy positivo para las personas y para las empresas,
y que esto puede hasta beneficiar económicamente a las organizaciones. Excelente, Alicia. Vamos con las últimas que quedan. Silvio nos pregunta, ¿qué medidas crees necesarias para enfrentar el corte de la cadena de pago? Yo la verdad es que necesitaría tener más información de la empresa para poder responder a una consulta tan específica. Pero creo que básicamente, porque no entiendo, no sé, digamos, cómo son, yo soy una especialista en crisis, el manejo de crisis y el liderazgo de equipos para que puedan resolver los problemas en función de información que ellos manejan, que yo en este momento no manejo en el caso particular de la cadena de crisis de tu empresa, de la cadena de pagos de tu empresa. Pero insisto en esta necesidad de diálogo entre los integrantes de la cadena de valor, de manera tal de que esa cadena de pagos se corte lo menos posible o se corte a medias o se comprendan los dos lados como para que puedan llegar a un acuerdo y que esta cadena de pagos no haga que el proveedor pierda al cliente de manera definitiva. Bien, y Mario nos consulta, ¿qué nos podés decir para el día después? Eh, yo les recomiendo tener un cuaderno en donde, un par de hojas en donde puedan, más allá de operar en la diaria con todas las acciones que puedan hacer, puedan anotar unas oportunidades y también anotar aquellas cosas que fueron dañadas, de manera tal de que cuando terminen de operar en esta crisis, no hayan hecho nada para empeorar los daños ni para perder las oportunidades y obviamente nada para perder su negocio, y después puedan trabajar sobre estas dos variables que son las variables de recuperar los daños y aprovechar las oportunidades. Excelente, vamos con la última. Es de Ramiro y nos consulta, ¿podrías ofrecernos una guía de preguntas o alguna herramienta para definir la crisis e identificar los riesgos? Las preguntas son 4. ¿Qué pasó? ¿Cuáles son las causas? ¿Cuáles son las consecuencias? ¿Y qué estoy haciendo para resolverlas? Esas 4 preguntas deberían poder guiarlos a ustedes a través de cualquier actividad. Esto se puede aplicar hasta en casa, hasta con sus familias, hasta con sus hijos adolescentes cuando le tienen que decir que no tomen alcohol. En definitiva, tenemos que poder trabajar, simplificar y trabajar sobre esas 4 preguntas y después recorrer todas las temáticas propias de cada actividad o de cada situación. Excelente, Alicia. Bueno, les agradecemos a todos por haber participado. Los Muchas esperamos en gracias. nuestro próximo webinar de mañana. Lo va a dictar Eduardo Lofiego. La temática va a ser cómo gestionar la crisis en la industria y el comercio. Con una criteriosa calma, la polivalencia de nuestros colaboradores y priorizando las actividades, productos o servicios, saldremos adelante. El webinar de mañana será en el mismo horario que hoy, de 13 a 14 horas. Muchísimas gracias a vos, Alicia. Muy No, clara tu gracias a exposición. ustedes. Te dejo para que te despidas. Bueno, muchas gracias por supuesto a Vistach por convocarme y gracias a todos por su participación y les deseo el mayor de los éxitos y que todo sea con mucha paz. Gracias.